La perversa destrucción del maravilloso saber de los antiguos por parte de cristianos ignorantes es un tropo clave en la historiografía nueva atea, y uno que es repetido regularmente sin cuestionar por antiteístas, anticlericales e incluso en ocasiones por parte de cristianos. Como hemos visto en varios videos de esta serie, apuntar a cosas como estas son cosas muy cuestionables y que realmente muchas veces acaban teniendo nulo respaldo. Podría apuntarse a ciertos documentos de forma deshonesta y sacado de contexto en un intento de querer probar este punto. Por ejemplo, en el Código Teodosiano encontramos una condenación al nestorianismo, montanistas, eunomianos y una clara discriminación religiosa hacia estos grupos. Los pasajes donde se habla de discriminación religiosa en el Código Teodosiano, muchas veces al ser sacados de contexto, se pierde que esto era discriminación religiosa como la que había en varios sitios de la época, no una condena a la filosofía no cristiana. Otro argumento que quizás podría ser usado para argumentar que los cristianos dogmáticos clausuraron conocimiento antiguo sería apuntar a la quema de la Academia de Platón. No obstante, la Academia de Platón fue destruida por Lucio Cornelio Sila. Esto lo sabemos por cómo el historiador Plutarco lo describe en su obra. Y cuando la madera comenzó a fallar, debido a la destrucción de muchas de las obras que se rompieron por su propio peso, y a la quema de las que eran continuamente golpeadas por los rayos del enemigo, puso las manos sobre los bosques sagrados y devastó la academia, que era el más arbolado de todos los suburbios. El último director de la academia, Antíoco de Ascalón, huyó a Alejandría y cuando regresó a Atenas no volvió a fundar la academia. En su lugar, estableció su propia pequeña escuela en otro lugar. El estadista romano Marco Tulio Cicerón, un estudiante de Antíoco, visitó el sitio de la antigua academia una generación más tarde, y lo describiría como tranquilo y desierto. La academia platónica que fue clausurada no era la de Platón, más bien fue una imitación posterior de la misma, fundada en el siglo IV después de Cristo por Plutarco, un erudito neoplatónico. Esta pequeña escuela estuvo dominada por las enseñanzas de Prócolo, y estaba lejos de ser el típico centro de la ciencia, donde reinaba la razón, no había dogmas, supersticiones, ni bla bla bla, viva la razón, la ilustración, etc. Si uno ve la filosofía neoplatónica, se encontrará con cosas que hoy muchos vemos como supersticiones. Por ejemplo, encontraríamos unos pasajes sobre la naturaleza del bien y de sus cualidades metafísicas, la naturaleza de Dios, por no mencionar que gente que era bastante apegada al neoplatonismo como Juliano el Apóstata, practicaba una especie de magia llamada teurgia que consiste en el llamado a seres como ángeles, demonios, dioses, para pedirle favores, bla bla bla, y demás cosas que para hoy en día son claramente superstición y la mayoría no se tomaría en serio. Retomando el tema, muchas academias ni siquiera fueron clausuradas en sí, más bien simplemente dejaron de recibir financiación. Justiniano emitió un decreto general por el que las escuelas abiertamente paganas que quedaban ya no serían financiadas por el tesoro imperial. La escuela yamblicana de Atenas claramente no era financieramente viable sin esta financiación, por lo que su último maestro, Damasio, cerró la tienda él mismo, evidencia de que su filosofía mística era más un pasatiempo de aristócratas delirantes, con el suficiente tiempo libre y dinero como para dedicarse al estudio de aquellas artes. La idea de que los cristianos quemaron conocimiento filosófico y que hubo una especie de campaña de supresión sistemática por todo el imperio por dogmas o algo así, tiene poco respaldo real.
Aristóteles ya había estado en el centro de plan de estudios medievales durante casi 8 siglos, desde que Boëthius, quien trajo diversos trabajos aristotélicos, los agregó al Isagoge de Porfirio para componer lo que llegó a conocerse como la Lógica Vetus. La Isagoge, o Introducción a las Categorías de Aristóteles, escritas por el filósofo neoplatónico Porfirio y traducido del griego al latín por Boëthius, se convirtieron en el manual estándar sobre lógica por al menos un milenio, y es una de muchas bases para la educación medieval occidental. Gente como Tomás de Aquino simplemente estaban continuando una tradición de filosofía cristiana que venía desde gente como San Agustín de Hipona o Orígenes. Incluso remitiéndome a mi primer video de esta serie, la gente que rechazaba el conocimiento pagano dogmáticamente, muchas veces ni siquiera era tomada en serio y les ridiculizaban. Se establecieron escuelas en el monasterio en Vivarium que se convertirían en un modelo para las instituciones monásticas medievales. Esto hizo la preservación y el estudio de una gran variedad de textos, incluyendo libros clásicos, fundamental para su actividad. También tomó el plan de estudios romano tardío de las 7 artes liberales, el trivium fundamental gramática, retórica, lógica, seguido del quadrivium más avanzado, aritmética, música, geometría y astronomía, y esto fue el núcleo de las escuelas medievales. Esto también fue adoptado en todo el mundo medieval durante los próximos siglos. No obstante, hay que matizar, en la práctica las constantes guerras, inestabilidad, contracción económica, fragmentación política, invasiones, etc., hicieron que el aplicamiento de este plan de estudios fuese complicado y muy a menudo se enseñaba a medias. La infraestructura educativa establecida en la antigüedad tardía sobrevivió en los monasterios y escuelas de la catedral, pero solo por poco. Gran parte de la literatura latina se descuidó debido a que las instituciones se concentraban únicamente en lo básico. Volviendo al tema de cómo la filosofía no era un peligro para el cristianismo, los cristianos desde siempre, o bueno, desde casi siempre, recomendaban a sus lectores leer filosofía. Gente como Juan Damasceno llegó a decir literalmente: todo lo bueno ha sido dado a los hombres de arriba por Dios, ya que todo buen don y todo don perfecto es de arriba, que desciende del Padre de las Luces. Esto refiriéndose en un contexto donde él estimulaba a los cristianos que pudieran a leer filosofía, ser educados y demás. La gran vasta mayoría de filosofías era o neutral o compatible y que en ciertas áreas incluso chocaba con el cristianismo. E incluso las herejías como el estoicismo, que era panteísta, simplemente le conservaron y no le dieron mucha atención, y realmente no fue un problema ni entre los fanáticos religiosos más devotos ni nada así. Y la prueba de esto es que hoy en día tenemos estos textos que son incompatibles con el cristianismo, que promueven el panteísmo y están hasta cierto punto bien conservados. Lo mismo pasaba con el Islam, que bueno, a lo mejor no compartían algunas cosas en el mundo árabe, pero no por ello quemaban los libros, simplemente los dejaban a un lado y ok, esta filosofía que no es cierta, pero no le voy a hacer nada ni le voy a quemar. Y muchas veces incluso hasta apoyaban al cristianismo. Por ejemplo, si vemos a la concepción aristotélica del ser humano, podemos encontrar que para Aristóteles el ser humano es alma y cuerpo, y estos elementos están de forma intrínseca y esencial unidas. Algunos cristianos usan este hecho como forma de creer que la reencarnación al estilo budista es imposible, y para apoyar una visión cristiana del afterlife. La doctrina cristiana acepta la reencarnación, pero en el mismo cuerpo,
porque el cuerpo es la forma esencial del alma y no puede cambiarse. Si yo quisiera argumentar que existe la reencarnación en diferentes cuerpos, tendría que adoptar una visión diferente del alma y adoptar una visión similar a la que tiene Platón en el diálogo Fedón. En ese diálogo, Platón expone una visión dualista del alma donde la reencarnación es posible, aunque nunca llega a demostrar este dualismo y simplemente lo presupone. Todo esto por no mencionar que, lejos de ser clausurada por emperadores malvados, en la época de Justiniano y sus sucesores, la educación superior en la parte oriental del imperio florecía más que nunca, con escuelas importantes no solo en Constantinopla, Antioquía y Alejandría, también en Atenas, Beirut y Gaza. Lejos de suprimir el saber antiguo, la expansión cristiana hacia el este extendió y propagó mucho conocimiento filosófico y formas de pensar. Los cristianos nestorianos tradujeron obras paganas clave al siriaco y las estudiaron y comentaron en las principales escuelas del imperio persa sasánida en Nisbis y Edesa. Allí los eruditos cristianos tradujeron y estudiaron a Aristóteles, Teofrasto, Luciano, Dionisio Thrax y muchos otros. Algunas de estas obras solo nos sobreviven gracias a estos monjes de habla siriaca. Si bien el aprendizaje dentro del Imperio Oriental se declinó en el siglo VIII, vio un renacimiento en el siglo IX con la refundación de la Universidad Imperial en Constantinopla, y era dirigida por el notable Leo el Matemático, quien hoy en día le debemos mucho conocimiento y es alguien que se dedicó parcialmente, porque también hizo otras cosas, a preservar el conocimiento antiguo y a traducirlo. Y a su vez, Leo inspiró a muchos otros académicos e intelectuales. Hay que entender que antiguamente no existía el papel, o al menos no de la misma forma en que existe el papel actual, que es robusto, y pues si bien es delicado, no es tan delicado como era el papiro de la antigüedad. Antes se guardaban los textos filosóficos en papiros. De hecho, Egipto no era raro que esclavos alfabetizados producieran copias de obras en ruinas, y que de ahí se expandiera a otros lugares el conocimiento. Mas sin embargo, aquí surge un problema. La división del Imperio Romano hizo que las redes comerciales que habían llevado el papiro de Egipto a otras zonas se rompieran y esto impidiera su distribución. Había otra alternativa a esto, que era el papiro, que era más cara pero igualmente tenía la ventaja de ser duradera. El pergamino puede durar siglos y sobrevivir a todo, mientras que el papiro se desintegra a menos que se conserve con mucho cuidado en una atmósfera cerca y se tenga demasiado cuidado con él. El pergamino, que era considerablemente más duradero, sirvió para crear los hoy llamados códices, que básicamente son el abuelito de los libros de hoy en día. Así que, resumiendo esta parte, en una época donde la vida de cualquier libro y por lo tanto de cualquier texto era precaria, estos eruditos cristianos preservaron y compartieron textos clásicos que heredaron del mundo pagano, difundiéndolos así más allá de los confines de la cristianidad.